Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer. Estoy en Primera de los Corintios, estamos en Primera de los Corintios y estoy lamentándome que tengo una Biblia relativamente nueva, pero esta no es una Biblia de estudio, pero yo la he estado usando como de estudio y ya se empezó a deshojar. Entonces digo, cielos. Y tengo una Biblia de estudio que Dios me concedió comprar y bueno, pues a ver si no sale la hoja aquí volando, pero bueno, trataré de usarla con cuidado, pero regularmente ya la voy a cuidar cuando ya la estropeé. Dice la palabra de Dios así en 1 Corintios 9, leeré a partir del versículo 19. Siga con su vista y después le indicaré cuál es el versículo que le pediré que leamos todos a una voz. ¿Ya lo tiene ahí en su Biblia? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y sí, será nada más el versículo 23. Encontré uno breve de donde sale el título del mensaje de esta tarde. Así es que si tiene su Biblia, vayamos todos al versículo 23 y vamos a leerlo pausadamente, respetando ahí los dos puntos, los dos signos de puntuación que hay, y que sea una sola voz. Dice la palabra de Dios así: y todo lo hago amén. A ver, otra vez, me gustó cómo sonaron. No los voy a hacer leerlo otra vez porque no lo hayan hecho bien. Déjenme deleitarme, escucharles leer a una voz. Dice la palabra de Dios, y todo para ser partícipe de Él. Para ser partícipe de Él. En estos intermedios y postreros versículos del capítulo 9, Pablo va a adicionar sólidos y más resolutivos argumentos en su defensa ante quienes se atrevieron a examinarle. Ya escribió en el versículo 10, lo veíamos hace 2 semanas, que lejos de aspirar a lo material, su esperanza es como la del sembrador, esperar en la cosecha. También escribió en el versículo 15, lo vimos la semana pasada, que a él le sería mejor morir. Y al haber puesto su vida como prenda invaluable, exacta lo que a él y solo a él le representa el ministerio al que fue llamado de parte de Dios. ¿Cuál fue ese ministerio? Predicar el Evangelio a los gentiles. Ser partícipe de Él. ¿Pero qué es un partícipe? Ser parte inherente e interactiva en alguna tarea o proyecto. Cuando él escribió, mejor me fuera morir, está hablando
de una dedicación y consagración resultante que Dios obró en el apóstol. Cuando Dios obra como obró en Pablo, siempre se detonará un fervor espiritual. Y déjeme decirle, si usted se entregó a Cristo para salvación y vida eterna, fue porque Dios obró, así como obró con Pablo. Entonces, un fervor espiritual ha de ser el resultado. ¿Para qué? Para ser parte. Para ser parte desde la perspectiva divina. Es ser parte integral. No se trata de ser parte como un parche, como algo que se agrega y queda ahí por encima. No, ser parte se integra, se hace uno. Fue así como quedó revelado en su palabra, allá en Juan 17:20, y esto fue por petición del maestro a su padre. En el 17:20, ¿sabe? A lo mejor usted no lo sabía, pues apréndalo, porque en el 17:20 de Juan estamos usted y yo. ¿A poco la Biblia, hermano, a poco la Biblia hace 23 siglos ya me tenía ahí a mí, ¿sí? Cada uno aquí, cada uno que oye mi voz, aún en las plataformas donde pueden reproducir este mensaje, que verdaderamente es salvo y convertido, ya estaba en esa petición, porque a la letra la leemos, dice, pero no ruego solo por estos. Es el maestro hablando con su padre. Y cuando dice solo por estos, se está refiriendo a ese selecto grupo que le acompañó en el ministerio, sus discípulos. Así es que el ruego de Dios, dice, no solo es por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estamos ustedes y yo. Por los que han de creer, por ese ministerio apostólico. ¿Cuál? El de llevar el mensaje del Evangelio. Versículo 21, para que todos sean uno. Ahí está diciendo, para que todos sean partícipes. Sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. ¿Qué ejemplo? Qué comparación tan contundente, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y mire cómo cierra el versículo 22, y todo esto está en Juan 17. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros, la Trinidad, en esa fusión divina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice, somos uno. Así que el ministerio de Pablo y el mismo Pablo son uno. El plan y el propósito y la intención divina es que cada uno de los suyos vayamos en el desarrollo de nuestra transformación, incorporando a nosotros las convicciones que van a redefinirnos como quienes somos. ¿Por qué? Porque estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Nos pareceremos tal vez físicamente a aquel o a aquella que vino al conocimiento de Dios hace un mes, hace un año, o hace una década o más. Pero ya no seremos la misma versión. ¿Por qué? Porque estamos incorporando convicciones, resultado directo de la transformación. Pues no me pasa eso a mí, hermano. Cuidado con eso, con un testimonio así de estéril. Porque el resultado natural de quien verdaderamente tiene ese encuentro con Dios es un resultado que definitivamente es evidente. Se nota, se transpira. Si ahora usted llega a un lugar, inmediatamente transmite. No faltará quien se acerque y le pregunte, oye, ¿qué te hiciste? ¿Qué te pasó? Oye, de un tiempo acá te percibo así, te percibo asá. ¿Por qué? Precisamente porque las convicciones que van alcanzando a nuestro espíritu de parte de la transformación del Espíritu Santo hacen evidente mi cambio. Pero lamentablemente, muchas de las veces,
solamente somos nominales. Nos cambiamos el rótulo. La etiqueta ya dice que yo soy cristiano, pero sigo hablando igual, sigo acostumbrando a las mismas amistades, sigo yendo a los mismos lugares, sigo consumiendo las mismas sustancias, pero digo que soy cristiano. Eso va en dirección absolutamente contraria y confrontativa con lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, ¿en qué consistió aquella oración sacerdotal de Jesús ante su Padre? No puede ser uno con Dios, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hacerlo nuestro es cuando lo hacemos partícipe. El ministerio de Pablo y el mismo Pablo son uno, y ya que es uno, no es entonces una obligación o una simple encomienda recibida. Muchos de nosotros batallamos con nuestro desarrollo devocional. ¿Sabe por qué? Porque todavía percibimos la devoción desde un punto distante. Oh, no, eso no es para mí, eso es para los que... Pero para mí no. Porque los que están yendo son los que pueden, yo no puedo. Los que están orando, como dicen que están orando, es porque, pues, pueden, yo no puedo. Entonces, como es algo ajeno, no estoy siendo partícipe. Sé que está ahí, pero nada más eso. Y digo, mira qué bonito, ¿verdad? Está como quien ve algo a través de un aparador. Y no hay nada más abrumador que ir a ver un aparador cuando no tiene dinero para comprar la prenda que le gusta ahí, la alhaja que le gusta o lo que está viendo a través del aparador. ¿Por qué no puede disfrutarla? Porque todavía no la ha hecho suya. Gloria al Señor, que no necesitamos de un recurso que no tengamos, ya tenemos la gracia de Dios, la que nos dio la salvación y vida eterna. Por eso para el apóstol no es un lastre. Ser fiel a la iglesia no es un lastre. Tener una vida constante de oración no es un lastre. Meditar en la palabra de Dios no representa ningún esfuerzo. No es una obligación religiosa. No es una necesidad espiritual que me asfixia si no la sacio. No es una simple encomienda recibida, es un motivo de vida. Y déjeme decirlo, en eso consiste ser parte del Evangelio. Y cuando el apóstol escribe y dice para ser partícipe de él, se está refiriendo al Evangelio. ¿Y qué es aquello que los hace partícipes y por eso ser uno? Gracias por la pregunta. ¿Por qué? ¿O qué es aquello? Bueno, el mismo versículo nos lo revela. Se refiere al amor al Evangelio. En el versículo 23 que leímos todos juntos, el apóstol aclara y dice, y todo lo hago. Mire, no pierda esa parte. El apóstol ha estado siendo cuestionado respecto de su legítimo llamado al ministerio, respecto a lo bíblico o verdaderamente teológico que es el desempeño de su ministerio. Hay algunos maduros que están cuestionando su honradez a la hora de estar al frente de la obra. Ella les aclaró y les diluyó todos sus argumentos extraviados y errados. Y llega al punto en el que queda claro que él no está ahí por los intereses materiales. Ya quedó claro también que él inclusive estaría dispuesto a poner su vida ahí con tal de poder predicar el Evangelio. Y su sustento, Dios le da de su gracia para no depender de un sueldo pues que le diera la iglesia. Así es que cuando llega a este versículo 23 dice, y todo lo hago. Ya les dije que contrario a lo que ustedes estaban suponiendo de mí, yo estoy en esta postura, pues todo eso lo hago
por amor del Evangelio. Así es que si se va a perder todo el mensaje, piérdaselo. Acabo, estamos en la introducción, no hay problema, pero no pierda esto. ¿Por qué? Porque cuando dice él, y todo lo hago, me voy a permitir complementar intencionalmente el sentido del versículo. Y tuve que apoyarme un poquito en el sentido de la expresión en el idioma original, que no le voy a decir lo que encontré. Pero ese estudio me alcanza para poder pedirle que me permite complementar intencionalmente el sentido de esa frase en el versículo. Dice, y todo lo hago por amor del Evangelio, ¿cierto? Pero si hubiera habido algo que hubiera tenido que deshacer, entonces el versículo diría, y todo lo deshago. Y todo lo deshago por amor del Evangelio. Muchos aquí necesitamos deshacer. Muchas rutinas, muchas costumbres, muchas tradiciones, muchas tendencias, muchas formas de operar en nuestra vida por amor del Evangelio. El apóstol, para cuando escribe esto, ya había dejado todo lo que era Saulo de Tarso. Ahorita ya no es oportuno que él diga que deshace, pero ahora está siendo cuestionado por los corintios, entonces él dice, todo lo hago por amor del Evangelio, así como tuvo que deshacer todo lo que tuvo que deshacer para responder al llamado de Cristo. Cristo te llamó a tener una estrecha relación con Dios. ¿Por qué no deshaces todo aquello que te estorba? ¿Por qué no lo haces a un lado? Entonces podrías complementar el sentido de esta enseñanza. Todo lo hago, pero también todo lo deshago. Todo lo deshago. Antes era así, ya no voy a hacerlo. Antes hacía esto, ya no más. Antes me estorbaba esto, me estorbaba aquí, me estorbaba esto, me estorbaba aquello que yo he hecho toda mi vida. Pues deja de hacerlo. En eso consiste deshacer. Todo lo deshago por amor del Evangelio. Sí. Ser partícipe del Evangelio, Pablo lo considera con solidez inquebrantable absoluta. Es ser parte integral de Dios, así como Dios es uno con nosotros. ¿Es que no es el ejemplo? Esa armonía que por la eternidad tenía en las playas celestiales con su Padre, con el Espíritu Santo, lo deshizo para venir a humanarse. ¿Por qué? Por amor del Evangelio. Ese Evangelio que implica ese sacrificio. Y cumplido el tiempo, nos dice Gálatas 4:4, Cristo se humanó. ¿Cómo es posible que hayas dejado la perfecta armonía que en la eternidad habías experimentado con el Padre y con el Hijo? Lo que tuve que deshacer, lo deshice. ¿Y por qué entonces nosotros no podemos deshacer una rutina en la que llevamos ya 15, 20 años? Satanás nos engaña y creemos que necesitamos esas horas extras o ese trabajo extra o ese compromiso o esa oportunidad. Y la vemos así como una oportunidad, así como la pintan los romanos. ¿Sí sabe usted cómo pintan los romanos a la oportunidad, verdad? Lo ilustran como un hombre que es calvo, al cual solamente lo pueden atrapar a través de un mechón que tiene aquí enfrente. Entonces viene la oportunidad, si no lo agarran ahí, ya no van a poder agarrarlo porque ya no tiene pelo en la nuca. Y hay algo, hay un poder, tengo que decir, de las regiones celestiales de maldad, aquí en las regiones celestes, huestes de maldad, que nos hacen pensar que si yo no estoy ahí haciendo aquello, no la hago, no puedo. Y se lo compruebo porque yo siempre lo he hecho así. Te reto a que lo intentes con el ejercicio de la fe. Y vas a conocer la gracia de Dios. Ahí está el reto. Cuando Él dice, todo lo hago
por amor del Evangelio. El sentido tiene que ver con lo que el testimonio que Él nos dio nos presenta cuando dice, todo lo hago, es porque ya aproximadamente 12, 13 años antes, todo lo que tuvo que deshacer ya lo deshizo. Es el testimonio del que escribe. Para que nuestra devoción no sea un parche, sino que verdaderamente seamos partícipes del Evangelio. ¿Usted es partícipe? ¿O su fe es un parche ahí, sobrepuesto nomás por encimita? ¿Verdad? Del balón, que es el tiempo de la semana, el Evangelio es un parchecito ahí que le ponemos el domingo a las 12:30. ¿O es usted parte del Evangelio? El amor es el móvil. ¿Para qué? Para ser partícipe de Él. Y avanzaremos en el mensaje. Vamos a pedirle a Dios que Él nos dirija. Padre nuestro, dame de tu gracia, Señor. Todavía esta mañana te pedía de tu sabiduría para no decir nada que no esté en el marco de tu voluntad, pues la hora está aquí, Señor, mis oyentes también. Y yo sé que ellos no están esperando lo que Gerardo Garza tiene que decir, sino lo que tú vas a decir. Por eso me aproximo a la exposición de tu palabra con temor y temblor. Y ministra a cada uno, Señor, lo que cada uno necesita desde tu perfecta y completa omnisciencia. Te lo ruego así, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Es cierto, nadie acá es el apóstol Pablo. Y sería un desatino doctrinal instar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a cumplir con un ministerio como el de Pablo. Porque todos los que acá estamos profesamos una fe salvífica que nos dio salvación y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén, gloria a Dios. Fuimos llamados por Dios con un propósito estrictamente personal y por consecuencia diferente. Y no nos atreveremos a decir que el llamado de Dios para usted, o 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 para usted, es el que providencialmente recibió Saulo de Tarso, ahora Pablo. Sin embargo, aunque la trascendencia histórica y pública del ministerio de unos con respecto a otros es diferente, el llamado sigue siendo de la misma naturaleza. El llamado sigue siendo soberano, el llamado sigue siendo divino y sigue siendo un propósito eterno. Después de todo lo mencionado, tanto en la introducción como en este prólogo, este mensaje va a revelarnos varios valores bíblicos, eternos y divinos, que son inequívocas características de lo verdadero, de lo genuino, de lo auténtico, características de lo legítimo, que se hace evidente. No de lo nominal, tampoco de lo aparente, de lo simulado, de lo fingido, de lo falaz o erróneo. Ya habíamos meditado y así anotado el valioso hallazgo de la solidez bíblica en la defensa del apóstol. Atendamos ahora
aplicad y diligentemente estas líneas que conducen, identifican y marcan el cumplimiento del ministerio al que Dios nos ha llamado. No es como el de Pablo, al menos no se evidencia, pero es un ministerio particular, personal para cada uno. Y este ministerio se da en un llamamiento en el ámbito familiar, tal vez, en el ámbito laboral, ¿por qué no en el ministerial o de cualquier otra índole? Pero hay un llamamiento divino que cumple un propósito. Yo le pregunto a usted, ¿ha reconocido que usted es papá porque usted fue llamado a ser padre? Bueno, no, yo no lo había entendido nunca así. Pues entiéndalo, porque ese es un llamamiento. Muchos hay que por impedimentos físicos no pueden ser papá. Y tienen que recurrir a la adopción o tienen que agarrar a un sobrino y darle el cariño de un padre porque no tienen ese llamamiento. Oh, pues yo creí que esto era una cosa natural, ¿verdad? Pues me allegaba a la mujer y ya era padre. No. Bueno, hacer eso sí, te da la paternidad, pero en el propósito de Dios, el ser padre y ser un padre que teme a Dios es un llamado, es un ministerio paternal. Usted, hermana, que está aquí, ¿alguna vez ha visto su maternidad como un llamamiento? Alta responsabilidad. Mire que, por ejemplo, la mamá y la abuela de Timoteo, con nombre aparezcan en la revelación eterna. Entendiendo que Dios no comparte su gloria con nadie, es que fueron instrumentadas por Él para ser mencionadas como parte esencial. Esa preciosa herramienta o instrumento de Dios para forjar al pequeño Timoteo. Si usted entiende ese llamamiento, yo le pregunto, ¿usted ha pensado que probablemente Dios tiene bajo su techo a un hijo o una hija que han de llegar a ser grandes delante de Dios porque Dios le llamó a forjarlo o a forjarla? Ese es un llamamiento, ese es un ministerio. Como trabajador ahí en el ambiente laboral, muy probablemente su subordinado o su superior nunca sabrán del Evangelio, pero usted recibió el llamamiento de estar en esa organización, en esa empresa, en ese grupo de colaboradores para que usted sea la luz que trae el Evangelio. Usted no está ahí nada más porque pagan buen salario a la hora, ni porque le queda cerca, ni porque le gustó. Hay un ministerio. Nunca lo había visto así. Pues a partir de este mensaje, véalo. ¿Por qué está usted en esa universidad estudiando esa carrera? Recuerdo cuando en el poli, los primeros 2 semestres, de quien recibió más ataque a mi fe en Cristo fue de un maestro de historia. Y para la honra y gloria de Dios lo digo, mi celo por lo poco que conocía y lo poco que conozco de la palabra de Dios me hizo entrar en una confrontación con ese maestro que me reprobó los 2 semestres. Tuve que aprobar esa materia en extraordinario. Pero es que tenemos un ministerio como estudiantes. Muchos son los que pueden admirar nuestro rendimiento académico y nuestras calificaciones, pero no saben siquiera que tememos a Dios. ¿Qué del ministerio que Dios te dio al tenerte ahí? ¿Qué del ministerio como buen vecino? ¿Qué del ministerio como buen cliente? Son llamamientos. Ah, caray, hermano. Ah, caray, congregación. Eso es lo que son. Y entendiendo eso como el ministerio,
y entendiendo que es divino y eterno, y Dios lo puso en nosotros con un propósito eterno, es como vamos a abordar los puntos del mensaje para ser partícipe del Evangelio. Punto número 1. En el versículo 19 y 20 vamos a ver aquí una empatía para proclamar a Cristo. Dice la palabra de Dios en el 19 y 20, si quiere lea conmigo en silencio. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavos. Soy libre de todos. Bueno, yo decido hacerme esclavo de todos. Para ganar el mayor número posible. 20, a los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Pablo se vio confrontado. En la lectura congregacional de Hechos 25 encontramos cómo ya en el pleno ejercicio de su ministerio, los judíos lo reciben y le dicen, Pablo, espérate, Pablo, sí, ya sabemos que andas en una obra evangelística y que ha habido muchos que se han convertido, entre ellos inclusive judíos, pero Pablo, estás llegando aquí y van a venir muchos judíos y es importante que consideres que nos van a cuestionar respecto de tu postura, que estás diciendo que no le hagan caso a Moisés y que no es necesario que circunciden a sus hijos. Y Pablo, ¿qué pasó? Pablo podría haberse opuesto y levantado argumentos sólidos de la gracia de Dios para no hacerlo, pero dice, cuando le propusieron que fuera a purificarse, siguió la ley levítica y se llevó a ese grupo de recientes convertidos no judíos a cumplir con la ley y ser purificados y raparse, y de manera que cuando estuvieran ahí enfrente de todos los demás, eso no fuera piedra de tropiezo. En eso consiste lo que Pablo está ofreciendo aquí. Pablo va a dejar en claro los aspectos en los que se fundamenta su autonomía de función. Primero, libertad ministerial. Y esa libertad ministerial es una libertad ministerial de acción. Y segundo, podríamos ver, y vemos que cita su ciudadanía romana, por eso tiene libertad. Y la tercera, ya la mencionamos la semana pasada, la predicación gratuita. No era Pablo de los que cobrarían. Y digo esto ¿por qué? Porque, mire, en esa cultura, en donde la filosofía era bastante reconocida, había filósofos que habían desarrollado destrezas en las cuales se especializaron como oradores. Y entonces, grupos gubernamentales o de poder económico podrían ir y contratar a alguien que fuera un buen orador. Decían, ¿sabes qué? Allá Carlos es un buen orador, tráetelo. Oye, pero si me lo traigo le voy a tener que pagar cuando menos unas 5, 8 o 10 piezas de plata. Tráetelo, no le hace. Y entonces traían al buen orador. Y el orador llegaba y se paraba ahí regularmente en el areópago y empezaba su discurso. Claro, para cumplir con los intereses del que lo habían contratado, ¿no? Y aquel se paraba y con sus destrezas de oratoria, hacía que todos se pusieran de acuerdo y humildemente se bajaba, pero acá le pagaban. A ver cuánto sale, ahí van tus 5, 10, 15, 20 piezas de plata. Así es que cuando el apóstol Pablo declara que él predica gratuitamente, ahora entendemos por qué lo menciona. Porque aquellos hermanos que ahora estaban en la iglesia de Corinto estaban bastante acostumbrados a ver eso. No dudo que algunos de los que estaban ahí congregados alguna vez le pagaron a alguien, ¿verdad? Que veían a Pablo y decía, ¿cuánto cobrará este por estar aquí predicando cada vez que puede? A mí se me hace que ha de cobrar bien. Y claro, si eras un buen orador, pues te cotizabas, ¿no? ¿Sabe? Yo lo sé por el sobrino que tenemos trabajando en la residencia de Clinton. ¿Cuánto le pagan a Bill Clinton, el expresidente, por ir a un lugar a dar una conferencia magna de 1 hora?
Hoy en día, ya a más de casi 15 años de haber sido presidente, o más, 16 años de haber sido presidente, si alguien quiere llevar a Clinton a su empresa o a su gobierno o a dar una conferencia que no dura más de 1 hora, tiene que pagarle todos los gastos viáticos de él y de su equipo de trabajo. Muchas de las veces ahí lleva al sobrino, ¿verdad? Y pagarle el hospedaje y cumplir con todas las comodidades que el señor requiere para pararse detrás de un podio y hablar del tema que va a hablar. Termina en 1 hora o menos, se baja de ahí y hoy en día cobra $270,000. Esos son horarios limpios, aparte de todos los gastos inherentes. No es que él los pague, no. Me pagas todo esto de viáticos y a mí me das un cheque libre de impuestos de $270,000. En 1 hora. Digo, híjole, todavía me falta un poco para alcanzarlo. Y ese era el ambiente de los griegos y sus filosofías. Que venga aquel y nos hable. Pablo va y trae verdades eternas del Dios verdadero, absolutos, que delante de cualquier conocimiento y de cualquier mente humana son imponentes y son indiscutibles e inescrutables. Y los entrega y no cobra ni un 5. Esa es libertad. La libertad que en un momento dado está haciendo referencia. ¿Y por qué no cobra? Bueno, porque la gracia de Dios le proveía su sustento material, sin tener que estar en la nómina de nadie, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque ya cuando estás en la nómina de alguien, ¿verdad? El que paga manda. Ahorita está viniendo a mi mente el recuerdo de un hermano, de un predicador que fue mi maestro en el instituto. Se llama Rubén Cortés. Y después de haber estado pastoreando una obra aquí en adelantito de Bakersfield, estuvo como 2 años en una iglesia ahí pequeña y de ahí lo jaló un instituto a Fresno para que diera clases allá, y de Fresno recibió la invitación para pastorear una iglesia hispana en Virginia. Y me acuerdo que cuando él me contó esto estaba muy entusiasmado. Dice, hermano, no se imagina. Esta es una iglesia fuerte, es una iglesia grande. Ya me ofreció casa pastoral, me ofreció tanto cuanto. Nos va a dar servicios médicos a mí y a mi familia. Y voy a ganar bien y voy así, asado. Y aparte, voy a poder seguir asesorando a la universidad de allá de Fresno que me estaba... en la que estuve apoyando, y entonces me va muy bien. Gloria a Dios, qué bueno, me da gusto por usted. Dios prospere su ministerio y la forma en la que Dios le instrumenta. Y allá estuvo 3º o 4º año, por ahí 4º, tal vez el 5º año. Sí, porque ya su hija se había casado, sí, como el 5º año, me llama y me dice, ¿sabe qué, hermano? Ore por mí. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó, hermano? Es que las cosas en la iglesia no están bien. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Pues que mire, ya tiene como 6 meses que hay en la iglesia americana, hay uno de los diáconos es bilingüe. Entonces ya tiene como unos 6 meses que a la hora de que predico entra y se sienta y me oye predicar. Y durante esos 6 meses ya han sido 3 o 4 veces que me han llamado. Todos los lunes, dice, tenemos una junta de oficiales en la iglesia, ¿verdad? Para reportar cómo estuvo el servicio del día previo. Y ya 3 o 4 veces me han estado diciendo que yo predico de una manera muy dura contra el pecado, que no debo hacerlo. Y también me han estado así, esas 4 o 5 veces me han estado diciendo. Y el hermano que viene y se sienta a la hora de que yo predico es el que les está reportando todo, porque viene y se sienta, oye lo que predico y va y les dice, y entonces ya después el pastor principal me habla y me dice, no, Rubén, no tienes que ser tan severo, hombre, calma las aguas, la congregación se va a ofender, luego
no queremos que se empiecen a ir, y yo le digo, hermano, pero esta es la verdad, y total que así la llevamos, dice, ya tengo más de 6 meses batallando. Y ahorita le hablé que me ayude a orar, porque ya me dieron un ultimátum, que si no cambio yo mi prédica, pues me van a tener que empezar a quitar beneficios. O sea, voy a tener que dejar la casa pastoral, a lo mejor pierdo el seguro médico, y pues prácticamente me están diciendo que me vaya. La iglesia hoy en día es una iglesia progresista, de esto le estoy hablando hace como unos 7, 8 años, en donde la laxitud doctrinal ya es parte de la iglesia. Hablar en contra de la pureza de vida, no puedes ofender a nadie. Entonces la libertad para predicar la palabra se esfumó, ya quedó diluida. Ya no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el que paga manda. El hermano terminó saliéndose de ahí, anduvo batallando, y gracias a Dios, hoy en día otra vez está en una iglesia donde puede predicar la palabra de Dios tal cual. Desligado de cualquier compromiso civil, gubernamental o de credo o de religión, Pablo no le debía lealtad a ningún ser humano, a ningún sistema denominacional, de manera que así estaba en inmejorable situación y condición para capitalizar la oportunidad de llevar el mensaje a muchos más pecadores, de entre los cuales se convertirían. ¿Quiénes se convertirían? No, pues todos los que... No, se convertirían los que estaban ordenados a vida eterna, según Hechos 13:48. De aquí podemos extraer la urgente corrección a la errada interpretación que no pocos dan al pasaje de Proverbios 11:30. Oré para saber si lo dejaba aquí, y le soy sincero, Dios me confirmó que lo hiciera, pero ahorita que lo estoy exponiendo, tal vez no deba hacerlo. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio, dice ese proverbio. No, en otra oportunidad se lo explico. Aquí lo tengo. Lo voy a dejar. No se lo voy a incluir por el mismo precio, hablando de los que cobran por predicar. Si lo quiere, por eso voy a cobrar otra tarifa. Pero ahí está. Ah, caray, es más de lo que yo esperaba. Todavía todo esto sigue siendo de lo mismo. Bueno, vamos a verlo. Acá abajo encontré algunos aspectos que sí vale la pena considerar. Así es que sí, vamos a extraer la urgente corrección a la errada interpretación que no pocos dan a Proverbios 11:30. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Por qué en un principio consideré necesario incluir esto? Porque Pablo aquí escribe hablando de ganar a muchos, ganar a los que están bajo la ley, ganar a los que están sin ley, ganar a unos, ganar a otros. Y esta expresión es una expresión que, extraída de Proverbios 11:30, es mal interpretada. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a dar argumentos hermenéuticos, es decir, de interpretación bíblica. En este Proverbios 11:30 no hay contexto evangelístico de este libro poético en la sabiduría de Salomón. Si usted lee todo Proverbios, considerando que 30 es el último versículo, no hay nada ahí que tenga que ver con evangelio o con proclamar la verdad del evangelio. Segundo, la expresión el árbol de vida es la ilustración de lo que literalmente refiere un resultado de la renovación y refrigerio que tanto la tierra como los labriegos podrían experimentar entre ciclo y ciclo de su agricultura. Árbol de vida tendría que ver con recuperación, renovación, nuevo ánimo.
se deja la tierra descansar y algunas veces esa parcela se usa para un cultivo o para otro, dependiendo de qué tantos años haya cultivado cierta especie. Así es que ese árbol de vida era la manera de poder expresar esa recuperación. Y no nada más de la tierra, también de los que trabajaban en ella. Tercero, ganar almas acá literalmente refiere tomar la vida de aquel ya para hacerle bien de manera directa o para conducirle en el camino de la sabiduría. Eso es lo que tiene que ver ganar almas, porque lo que está ganando es su voluntad, su pensamiento y su sentimiento. Por eso dice tomar su vida, la vida de aquel, para hacerle bien de manera directa o para conducirle en el camino de la sabiduría. El ejemplo que se apoyan los que saben cuando explican hermenéuticamente un versículo como este, está ya en la última parte del versículo 10, en Lucas 5. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Se había cautivado Simón, porque por el ministerio de Jesús, por el hecho de haber sido llamado, y ahora él gana su alma en el sentido estricto de entusiasmarlo. Has sido pescador toda tu vida, pues ahora vas a estar pescando, sí, pero vas a estar pescando hombres. Jesús ganó entonces su pensamiento, sus sentimientos y su voluntad. ¿Para qué? Para el ministerio. Capitalizó la oportunidad, fue lo que recién declara Pablo en lo que escribe, para ganar al mayor número posible. Pero la conversión viene directamente de lo alto, de la soberanía y del poder de Dios. No, la Biblia no dice que Pablo salvó al mayor número posible, pero sí que no dejó pasar la oportunidad de proclamar el Evangelio ante la mayoría alcanzable humanamente posible. De manera que su empatía no va a tropezar por cuestiones culturales, sociales y ni siquiera religiosas. Ante los judíos, como lo vimos en Hechos 25, pero no nada más en Hechos 25, también en Hechos 16 aparece. Ante los gentiles, ante los circuncidados, ante los incircuncisos, Gálatas 2:3 y Gálatas 3:2. Ante los que están bajo la ley, ante los que están sin ley, cero reservas de personalidad o de gentilicio o de preferencias y simpatías, una empatía útil para proclamar a Cristo. A mí me llama mucho la atención aquellos hermanos o hermanas que tienen el don de ser amigos. Viene a mi mente mi suegro. El éxito del negocio del restaurante que está en Loreto, de donde mi esposa está viajando ahorita de regreso, ahí en Loreto, tuvo el éxito que tuvo. En 2 años detonó para ser el restaurante más ocupado y más conocido en ese lugar turístico, gracias a la facilidad de mi suegro de hacer amigos. Mi suegro no trabajaba ahí. Bueno, sí cooperaba, era el proveedor, ¿verdad? Mi suegra le hacía la lista de lo que necesitaba para la cocina y mi suegro iba, lo compraba y lo traía. Pero ya él no metía mano a la hora de estar ahí haciendo nada más en el restaurante. Pero tenía ese don de hacer amigos. Entonces, como estadounidense con sangre mexicana, hay muchos estadounidenses retirados allá. Y muchos de ellos inclusive también veteranos del servicio militar. Entonces venían al restaurante y ese grupo no consumía mucho. Consumía a lo mejor una pieza de pan y un café, pero eso hacía que el restaurante se viera ocupado. Entonces llamaba la atención de los turistas que pasaban, y al rato ya estaba completamente lleno de gente desayunando, y se iban algunos de esos americanos y llegaban otros, y por ese don de gente había muchos turistas que venían y veían al suegro y empezaban a platicar con él. Así conocía a mucha gente. Y después mucha gente recomendó a otra gente. Y en 2 años el restaurante tenía más clientela que los restaurantes que ya tenían 40 años ahí. Gracias a esa capacidad de tener amigos, de tener sangre liviana. No sé cómo le dicen a esa gente, ¿no?
Al grado de que llegó a haber gentes americanos que inclusive llegaron y un día sin pensarlo, oye Fred, ven para acá. Mira, yo no puedo comprar un terreno aquí en México. Y pues lo cierto es que ya estoy viejo. Quiero regalarte un terreno, pero que me dejes usar cada vez que yo venga. Bueno, pues vamos, y pum, a la playa. Órale, 600 metros ahí. 80,000 en aquel tiempo, $100,000 de cash lo pagábamos. Y el suegro era el prestanombres. Muchos de ellos, es cierto, ya estaban cerca de su edad de retiro, o algunos eran retirados. Se fueron muriendo y imagínense quién heredó todo eso. Hiram, Isaac y Brenda. Claro, no contábamos con una suegra ahí intermedia que no está muy contenta con eso, pero los beneficios de hacer amigos. ¿Usted tiene esa virtud, ese don? Sí. Predique el Evangelio. Que el Evangelio sea su tema de conversación prioritario. Prioritario. Por eso Pablo le manda saludos desde la cárcel a los hermanos, a los que les escribe desde la cárcel, y siempre incluye una salutación de los hijos de Roma. Si usted se fija, ¿de qué cree usted que le platicaba Pablo a esos guardias que le ponían una cadena, puño, con ese guardia ahí? ¿Acaso cree que le estaría hablando de, qué comezón tengo aquí? ¿O cómo me siento acá? O mira, yo allá, yo aquí, yo allá. Le hablaba de Cristo. Ese soldadito no se daba cuenta cuando ya Dios había hecho la obra en él. ¿De dónde conseguiría un preso como Pablo la tinta para escribir lo que escribió? De un hermano romano que había estado con él. Y le llevó el papiro, y le llevó la tinta, y le llevó la pluma. Y no dudo que hasta le detenía una antorcha ahí cerquita para que alcanzara a ver mientras escribía con una mano temblorosa. A eso es a lo que se refiere cuando Pablo dice: aprovechar la oportunidad. Ganar su alma, su voluntad. No, la conversión siempre ha sido, será y seguirá siendo de parte de Dios. Una empatía útil para proclamar a Cristo. Si usted tiene un mundo de amistades, no estoy hablando de que todas deben convertirse, pero sí estoy hablando de que todas deben oír el Evangelio de parte de suya. Todas. Todas. Hasta en lo más trivial que usted pueda pensar. Ese es el llamado. Punto número 2. Para ser partícipes de él, en el versículo 21 y 22, vamos a ver una prioridad ministerial intencional. Leemos en lo que dice el 21 y el 22. Siga con su vista. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. 22. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Una prioridad ministerial intencional. La diversidad de gente en cuanto a origen, filosofía de vida, tradiciones religiosas o tradiciones nacionalistas, respecto de niveles sociales y o culturales, Pablo no escatima acercarse a los que están sin ley, aunque es cuidadoso en aclarar que él sí está bajo la ley, la de Cristo. Pero su proclamación del Evangelio será como sin ley. Intencionalmente se habría de aproximar a los menesterosos, a los desposeídos. Intencionalmente se habría de aproximar a los enfermos, aún a los malolientes. Escribe en su escrito ahí en el versículo 22, a los débiles me hice débil
para ganar a los débiles. Y este ganar, repito, es aprovechar, maximizar esa oportunidad. Difícilmente se puede actuar como débil sin serlo. Ser débil en el ejercicio de una simulación, fingiéndolo, no es algo posible. El débil no la cree. De manera que para aproximarse al débil hay que ser débil. Él no dice, si usted lee ahí, dice, me hice débil. No dice, aparenté ser débil. ¿Nota usted que hay diferencia? Me hice débil. Cuando dice me hice débil y estamos hablando de acercarse a un vagabundo, un menesteroso, ¿qué quiere decir? Que llegó él bien bañadito, bien cambiadito, con una túnica sequecita y se bajó de una montura blanca, bien adornada, y luego se bajó y se puso ahí junto al débil, ¿verdad? ¿Qué pasó, débil? ¿Cómo estás? ¿Traes hambre, no? Déjame darte un pan. No. Me hice débil. Implicó tal vez que fuera a pasar una temporada ahí, entre los débiles. Me hice, no aparenté. Me hice. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de cuando llegamos a un lugar, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo aquí? No, porque yo así soy, ¿eh? Yo te digo desde ahorita que cuidado, porque te lo aclaro, ¿eh? Y yo sé que me han criticado, pero pues yo soy así. Mira qué débil. Me hice. Y claro, no por debilidad propia, sino en atención y en consideración a la debilidad ajena. Practicaba así lo que enseñaba sobre la manera en la que ha de conducirse el cristiano fuerte con y ante el cristiano débil. ¿Se acuerda? Ya lo aprendimos en esta misma primera de Corintios, capítulo 8. No estaremos lejos de acertar si decimos que tal vez el hacerse débil, es decir, el someterse y humillarse a sí mismo, es uno de los obstáculos, si no el que más, entre los que más estorban nuestro ministerio. Cualquiera que este ministerio sea, como madre, como padre, como hijo, como empleado, como jefe, como patrón, como trabajador, como alumno, como maestro, yo le pregunto, ¿cuál es su ministerio? ¿A qué es a lo que Dios le ha llamado? Pues para ser partícipe en este ministerio que es divino, de origen, el que es, la que es verdaderamente hijo o hija de Dios. Escucha esta declaración. Se hace débil. Pablo nos va a enseñar después que desde esa debilidad es cuando él es realmente fuerte. ¿Por qué? Porque obra el poder de Dios en él. Se hace débil y lo hace, ¿sabe por qué? Por amor. Ahí está una prioridad ministerial intencional. Una prioridad intencional ministerial. Punto número 3. Son 5. Vamos a terminar con el punto número 3 por esta oportunidad. Para ser partícipes de Él. El 4 y el 5 lo veremos Dios mediante la semana que entra. Nos ocupará nada más el versículo 23. Ya vi que les cambió la cara a algunos, ¿verdad? Están contentos. Qué bueno, el hermano le va a cortar en el 3. Apenas vamos al 3 y dice 4 y 5, ¿no? Vamos a dejarlo en el 3, ¿ok? Para que sigan contentos. Una participación honorable y eterna. Dice el versículo 23, a la letra, escribe Pablo, y todo lo hago por el amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Por eso decimos aquí una participación honorable y eterna. Honorable y eterna. Y se refiere a el amor del Evangelio.
Ese amor es el centro, la médula, el cimiento, la estructura de lo que evangelio significa. ¿Qué es lo que significa evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Evangelio. Es eso, buenas nuevas. No, no es solo la buena nueva. Muchas de las veces lo entendemos así. Que el evangelio alcanza para que aquel sea salvo y decimos la salvación es la buena nueva. No, espérate, no dice la buena nueva. Evangelio es las buenas nuevas. Un plural que se eterniza. No es un singular. Pablo dice, todo lo hace por amor del evangelio. El mismo amor que Cristo mostró y desplegó en la cruz del Calvario para morir ahí, experimentando la muerte humana en aquella cruenta cruz. Es el amor que acá refiere como causal única, todo detonado por ese amor que originó las buenas noticias. Pero hermano, sí, entiendo que eso significa evangelio, pero ¿qué aparte de la salvación? Bueno, es que tendríamos que echar un vistazo cuando menos, así como un flash de las buenas noticias. ¿Qué usted me dice de la elección divina? Muchos no la entendimos hasta que ya la estábamos experimentando, diciendo, cielos, porque es que por la gracia de Dios yo soy hijo de Dios y mi primo, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hijo no lo es. ¿Verdad? Cuando estaba asistiendo a la iglesia Grace Fellowship aquí en Jamón, me llamó la atención un día que yendo a la iglesia vi por primera vez, y yo ya tenía unos 7, 8 meses asistiendo ahí, vi por primera vez a un joven y lo vi moviendo el sonido, ¿verdad? Lo que la hermana Carla nos ayuda a hacer aquí. Yo nunca lo había visto, entonces me acerqué a uno de los que dirigen ahí y le pregunté, oye, ¿quién es este muchacho? Y me dice, la primera vez que lo ves. Le digo, sí. Y él es un líder ahí, es uno de los ancianos en la iglesia. Y me dice, él es mi hijo. No me habías platicado que tenías un hijo. Humanamente no me gusta lo que oí, pero bíblicamente está correcto. Porque me dijo, él es un rebelde a la verdad del evangelio. Por eso no te había platicado de él. Qué duras palabras. Sí, ¿verdad? Que suenan duras, pero que ciertas palabras, porque son ciertas. Mal hacemos cuando nosotros mimamos al rebelde que no quiere nada con Dios. Ay, mijito, no te preocupes, si no quieres con Dios no hay nada, de todas maneras aquí está tu papi que te quiere mucho. A ver, ¿qué más quiere mi rey? No. Es un amor mal aplicado. Los que saben dice, cuando tratas así a alguien le estás perjudicando con un presunto amor mal ejercido. Y ese muchacho vino 1 o 2 veces y después ya dejó de venir. Ahí mismo, otro de los ancianos siempre venía solo. Me recuerda mucho a mi suegro, ese hermano. Nos aventamos buenas charlas de doctrina, casi siempre después de cada servicio. Algunas veces con referencia a la predicación que acabamos de oír, o algunas otras veces otras, a lo mejor algo que venía en el boletín. Y llegó el día en que le dije, oye hermano Bob, ¿y por qué siempre tú vienes solo? Dice, porque cuando estaba en la falsa religión en una iglesia bien bonita, me acompañaba mi esposa. Pero cuando Dios me llevó a conocer la verdad,
mi esposa se rebeló y ya no quiso seguirme. Pero no sé, alguna fecha especial. No. Ella es una rebelde. Las buenas noticias incluyen una elección divina. ¿Por qué si te escogió a ti y no escogió el de al lado? Buenas noticias, tú fuiste elegido. Buenas noticias. ¿Qué de la predestinación? Buenas noticias. No voy a recorrer cada doctrina, pero la doctrina de la salvación, el hecho de que tú tengas la seguridad de vida eterna. Y gloria al Señor que la verdad del Evangelio no nada más te salva, es decir, te saca del muladar del pecado, sino que te ubica en otra de las buenas noticias. Lo que te espera ahora es un camino de regeneración y transformación, en donde te estarás gradualmente transformando en aquello que habrás de ser. Primera de Juan 3. Buenas noticias. No fue nada más una. ¿Qué de la justificación? En aquella oportunidad que estemos en el tribunal de Cristo y nos paremos delante de Dios, no nada más tendremos a Cristo como nuestro abogado, pero estaremos delante de Dios Padre con ropas blancas. ¿Qué es? La justicia de Cristo. ¿Y qué de todo el pecado? Quedó cubierto. ¿Con quién? Con esa prenda perfecta de justificación. Mientras Cristo tomó todos mis pecados y toda mi putrefacta manera de ser y de vivir, y fue puesta en Él, ahí en la cruz del Calvario, haciéndole pagar durante esas 3 horas de oscuridad delante del Padre todo el castigo y toda la condenación que yo me merecía. Él me puso su manto de justicia. Buenas nuevas. ¿Qué de la redención? ¿Qué de la propiciación? La ira de Dios ya no está sobre mí. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo apagó la ira de Dios. Y habiendo resuelto esa ira detonada por el pecado de mi vida, ahora la reconciliación entre Dios y el hombre fue posible. La adopción, ¿por qué le digo yo que es mi padre y yo soy su hijo? Porque él me adoptó. Un acto judicial. Más buenas noticias. La santificación me puso aparte. Por eso el llamado es a que cada día que nosotros pasamos de este lado de la eternidad nos parezcamos más a ese estado de santificación que ya tenemos. No vamos a poder ser más santos de lo que ya somos, pero sí vamos a poder ser convertidos gradualmente, purificados gradualmente y transformados gradualmente. Pero la santificación es un hecho. El estado de cada creyente es de santidad. El llamado entonces es a que cada día mi comportamiento, mi conducta, mi desempeño de este lado de la eternidad se parezca más a lo que ya soy delante de Dios. Y la glorificación, buenas nuevas. La glorificación, ese acto culminante para que este estuche de corrupción, que no va a durar más que 80, 90, 100 años, soporte una eternidad delante de Dios con un cuerpo glorificado, para que podamos con esos ojos glorificados, si es que vamos a tener ojos, yo no sé, ver la gloria de Dios, que a este cuerpo lo dejaría muerto, y poder así durar toda la eternidad. Estamos hablando de buenas noticias. Todo eso es evangelio. Pablo lo percibe como tal y dice, es el amor, el evangelio. Y yo soy partícipe de él.
entenderemos que usted y yo somos partícipes de Él. ¿Podrá alguien decir amén a eso? Entonces, ¿por qué no empezamos a vivir en consecuencia de esa verdad? Porque si lo hacemos así, estaremos haciendo bien. Y como les dije, el punto 4 y el 5, Dios mediante, los veremos la próxima semana. Por ahora, paramos aquí.